Entonces, listo, como para ya empezar a hablar, entonces es importante, pues como en todo, mencionar las definiciones. Entonces, ¿qué se define que es una hernia? Como tal, es la protrusión anómala de una víscera o tejido de contenido abdominal por un orificio y o defecto anatómicamente constituido por una debilidad o irrupción. Pues, obviamente, de las fibras de tejidos de la pared muscular que contiene dicha cavidad. Entonces, vamos a hablar, pues, en gran parte de la presentación de algunos factores de riesgo que, digamos, nos van a influenciar en la incidencia de hernias. Entonces, comenzando como para que los tengan en cuenta, mencionar la historia familiar, también la hernia contralateral anterior, el hecho de ser hombre, la edad. Este es uno muy importante que es el metabolismo del colágeno, que digamos que está actualmente muy debatido y que se ve que este tiene gran incidencia en el desarrollo de hernias, que más a futuro pues lo estaremos desarrollando. Al igual que prostatectomía, el índice corporal un índice de masa corporal bajo. Listo, como tal, la clasificación de hernias pues es amplia. Aquí tenemos algunas, como lo pueden ver, es la inguinal, femoral, la del obturador lumbar, pero nosotros queremos pues más que todo enfocarnos en las más frecuentes, que van a ser las hernias inguinales y las femorales. Entonces desarrollaremos en base a eso pues la presentación y el caso. Listo, entonces comenzando con anatomía, que digamos es muy importante y es algo que es fundamental en la clínica y en los hospitales, que siempre les van a hacer las preguntas, en cirugía en especial, es el famoso triángulo de Hasselbalch. Entonces me gustaría saber, igual ahí está, pero algún muchacho que esté en Morfo o algo que lo haya visto recientemente, que nos comente un poquito lo que sepa, que haya visto en clase. Entonces, si alguien quiere participar o decir algo en los comentarios o levante la mano, por favor. Me confirman, por favor, si en los comentarios están diciendo y si no, continuamos. Sí, yo te voy avisando, por ahora nada en el chat. Ok, entonces yo creo que seguimos como para evitar que nos demoremos más. Entonces, principalmente, o sea, el triángulo de Hasselbalch, digamos que tiene una importancia en el desarrollo de hernias, en la directa en especial, que digamos es la diferencia. Entonces, no está de más mencionar los bordes de este, donde tenemos en la pared medial, está el recto del abdomen, como lo pueden ver en la imagen de la izquierda. También vamos a tener, pues vamos a tener el músculo recto, como lo hemos mencionado, pues en la línea media, los vasos epigástricos inferiores en dirección superolateral, y en el sentido inferior vamos a tener el ligamento inguinal, aunque realmente haciendo, digamos, como énfasis a futuro, lo que más uno usa son los vasos epigástricos inferiores. Digamos, si está en el caso medial a estos, se va a considerar una hernia directa, y si está lateral a estos, ya va a ser indirecta. Y pues de igual manera mencionar que la arteria epigástrica inferior pues, nos va a irrigar el músculo recto abdominal, y esta es a su vez una rama de la arteria ilíaca externa, que igual nos genera una astomosis con la arteria epigástrica superior. Entonces, siguiente, porfa. Listo. Entonces, como ya vimos la directa, viene la indirecta, que es importante hablar del saco escrotal, que digamos es una de las manifestaciones cuando vemos la protrusión del contenido dentro de este saco, que vamos a ver, digamos ya externamente en el paciente se nota. Entonces, una hernia indirecta es la hernia que va a protruir por fuera de los vasos epigástricos inferiores a través del anillo inguinal profundo, que ahí de igual manera le resalte con rojo para que puedan ver a su izquierda. Entonces el anillo inguinal profundo es la abertura de la fascia transversalis, por donde va pues, pasar el cordón espermático a través de este. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen que, digamos, es una de las grandes diferencias que están entre estas dos. A su izquierda la hernia indirecta, viendo cómo protruye todo el contenido dentro del saco escrotal, y a la derecha la directa, donde no va a pasar esto, que digamos es lo que nos ayuda mucho también en clínica del paciente y de motivo de consulta que nos puede referir del aumento de la masa en la bolsa escrotal. Siguiente, por favor, Cali. Listo, y tenemos por último la hernia femoral, que esta va a protruir a través del anillo femoral, que este aquí en rojo les delimita igualmente sus paredes. Entonces los bordes del anillo femoral pues nos van a incluir el haz iliopúbico y el ligamento inguinal en el sentido anterior, el ligamento de Cooper en su sentido posterior y el ligamento lagunar hacia la línea media, y a su vez la vena femoral hacia afuera.
Entonces también, como pueden ver en el paréntesis, aparece el triángulo de Scarpa, que es una, digamos, una estructura anatómica importante, ya que va a protruir por esta, que tiene, por decir así, sus bordes, que son el triángulo femoral, que son el aductor largo en su parte medial, en su parte lateral el músculo sartorio y superior el ligamento inguinal. Listo. Entonces la clasificación, pues hay bastantes clasificaciones sinceramente, pero la que es, digamos, la más actual es la de la Guía Europea del 2019, que esta depende también o sea, del momento en el que se toma la clasificación, teniendo a su izquierda una L, una M y una F, que respectivamente son la L lateral, que hace referencia a la hernia indirecta, la M medial, que es la directa, y la F femoral. Y también ven que hay 1, 2, 3, en este caso son las mediciones que se hacen, digamos, si es un procedimiento abierto, cuando se hacen los dedos del cirujano, donde es el tamaño de menos de un índice, de 1 a 2 dedos, o más de estos. Y también puede ser por medio de las pinzas en el caso de un procedimiento laparoscópico. Y también tenemos al lado derecho la X, que es, digamos, cuando ocurre alguna complicación o se observa alguna anomalía de estas. Listo, entonces ya hablando un poco de fisiopatología, siempre se ha dicho que las hernias se pueden considerar como congénitas o adquiridas. Entonces, por decirlo así, la mayor parte de hernias de los adultos se van a considerar defectos adquiridos en la pared abdominal, aunque algunos estudios, como lo hemos mencionado, los del colágeno han demostrado que hay una predisposición hereditaria también a estos. Entonces, digamos, todo esto se hace con el objetivo de delimitar las causas precisas de la formación de estas hernias. Sin embargo, el factor de riesgo más identificado hasta el momento es la debilidad de la musculatura de la pared. Entonces, las hernias congénitas nos van a constituir la mayor parte de las hernias en la población pediátrica. Pueden considerarse como una alteración del desarrollo normal más que una debilidad adquirida. Entonces, es necesario, como ven a su derecha, tenemos una imagen donde se ve el descenso de los testículos a la bolsa escrotal. Y también pueden ver que en la imagen A es una, digamos, una bolsa escrotal que no es permeable, mientras en la E se puede ver el contenido de la hernia dentro de esta. Entonces, por mencionar, el descenso, pues, del ¿qué? Perdón. El descenso de los testículos de la cavidad intraabdominal a la bolsa escrotal ocurre en el tercer trimestre de gestación. Entonces, alrededor de las 36, 40 semanas de gestación, el proceso se cierra y se elimina la abertura peritoneal al nivel del anillo inguinal interno. Pero la falla en este cierre nos genera que el peritoneo genere el proceso vaginal permeable, como lo hemos mencionado, y eso nos genera que exista una incidencia aún más grande de hernias inguinales en la población prematura. Los niños con hernias inguinales indirectas también nos van a presentar la permeabilidad del proceso, como lo hemos mencionado, pero no significa que una persona con permeabilidad vaya a desarrollar una hernia inguinal. También, pues, mencionar que la probabilidad depende de otros factores de riesgo, como lo hemos mencionado anteriormente, también la debilidad inherente de los tejidos, los antecedentes familiares y la actividad física extenuante. Entonces, en términos generales, hay datos limitados con respecto a las causas del desarrollo hernia inguinal. Varios estudios pues, nos han documentado la actividad física extenuante como un factor de riesgo para el desarrollo de estas, pero más que todo es como el aumento en la presión abdominal, que igual, por ejemplo, como se ve con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esta también nos aumenta el riesgo de desarrollo de una hernia inguinal por el aumento de la presión intraabdominal. Siguiente, por favor, Cali. Listo, aquí pueden ver a su mano izquierda, tenemos bastantes factores de riesgo, como lo hemos mencionado, está el EPOC, también se encuentra el estado de embarazo, obesidad, el esfuerzo físico, también el cargar objetos pesados, todo, pues, digamos, orientado hacia el aumento de la presión abdominal. Y a su derecha pueden ver que hablan de colagenopatías, y es algo que, digamos, hemos empezado a tocar bastante, y que de hecho he intentado hacer énfasis de esto, es que muchos estudios epidemiológicos han identificado, pues, de factor de riesgo el colágeno, y todo esto es porque pues, se ha encontrado que la hernia inguinal, digamos, hay una disminución significativa en la proporción de colágeno tipo 1 y tipo 3, que como pues, recordarán los que estuvieron en esta charla de cicatrización, el colágeno tipo 3 pues no nos va a contribuir a la fuerza tensil en las heridas de manera significativa en comparación con el colágeno tipo 1. Pues también se ha demostrado que en este caso en los pacientes hay una disminución en la densidad de fibras de colágeno en la piel, al igual que trastornos de colágeno como puede ser el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos,
pues nos van a asociar un incremento en la incidencia de formación de hernias inguinales. Listo. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, bueno, ahora continuando con el desarrollo del caso clínico, me gustaría saber si alguien quiere leer ahora la enfermedad actual que estamos planteando en este caso clínico. Daniela del Pilar Chaparro. Listo, entonces enfermedad actual. Paciente masculino de 32 años con cuadro clínico de 3 meses de evolución, consistente en masa inguinal que protruye cuando el paciente pujaba y reduce en decúbito supino. En los últimos días, la masa ha aumentado de tamaño y ya no se reduce, no se asocia a dolor o cambios de coloración. Por la evolución del cuadro y la molestia a la realización de actividades laborales, decide consultar al servicio de urgencias. Antecedentes negativos. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora les pregunto a ustedes, muchachos, ¿quisieran preguntarle, le hubieran gustado preguntarle algo más al paciente para la enfermedad actual o consideran que con la enfermedad actual que tenemos podemos ir encaminando el cuadro del paciente? Carolina Gutiérrez. Bueno, yo sí, pues, o sea, quisiera saber si el paciente, antes de notar la masa, hizo alguna, pues, como maniobra de Valsalva o alguna fuerza que haya condicionado esto. Bueno, lo que tenemos es que el paciente refería que se protruía la masa cuando hacía maniobras de Valsalva, pero que no le molestaban. Y la misma masa se reducía de manera espontánea, pero que en los últimos días ya la masa no reduce y aumenta de tamaño, por lo cual decide consultar. Pero es muy importante esa pregunta de si se la notó con la presencia de Valsalva o no. ¿Alguien más quisiera preguntar algo o continuamos con la charla? A mí me gustaría saber la profesión del paciente, si de pronto es una profesión que demanda de hacer mucha fuerza o de cierta posición específica. Bastante importante esa pregunta. El paciente en este caso clínico era profesor, pero siempre hay que indagar por la profesión porque recordemos que, como les dijo Santi, una de las factores de riesgo es levantar objetos muy pesados haciendo un aumento de la fuerza a nivel intraabdominal. Por eso en pacientes que se dediquen a este tipo de tareas tienen un factor de riesgo añadido para el desarrollo de una hernia inguinal. Entonces, continuando, pues ahora vamos a hablar un poquitico de cómo vamos a enfocar el diagnóstico. Recordemos que las hernias vamos a tener una variedad de escenarios, desde un descubrimiento incidental en hernias que se presentan asintomáticas hasta presentación de cuadros agudos como urgencias quirúrgicas en hernias incarceradas y estranguladas, que vamos a desglosar un poquitico más adelante. ¿Qué es importante, muchachos, que pregunten en una anamnesis, en una sospecha de una hernia inguinal? La duración del cuadro clínico, si la hernia ha sido sintomática o asintomática, el tiempo de aparición de los síntomas, de tener presentes estos, si ha presentado cambios de tamaño, cambios de coloración, si la hernia es susceptible de reducción y si el paciente ha intentado reducirla, qué condiciones alivian o empeoran los síntomas y antecedentes familiares y o personales de hernia. Entonces, importante, entonces recordemos que podemos encontrarnos en dos situaciones clínicas, una hernia inguinal asintomática o una hernia inguinal sintomática. Recordemos que la hernia inguinal asintomática, la literatura plantea que normalmente tiende a ser un hallazgo incidental, debido a que los pacientes de manera súbita se notan una masa o no la notan debido a que la misma masa se reduce de forma espontánea. O pueden consultar cuando se empieza a desarrollar los síntomas en un evento agudo. Y la otra condición es una hernia inguinal sintomática, la cual el cuadro clínico típico que presenta va a ser un dolor inguinal, una sensación de presión en región inguinal que se puede exacerbar al final del día o con la actividad, y la presencia de síntomas extrainguinales como son cambios del hábito intestinal o sintomatología urinaria, normalmente está relacionada con hernias por deslizamiento en la cual hay compresión o compromiso de la vejiga o de la asa intestinal propiamente dicha. Además, puede haber sensación cuando hay compresión nerviosa por dicha hernia, como son sensación de presión generalizada, un dolor agudo localizado y dolor irradiado. Estos son los diagnósticos diferenciales. Recuerden que todo, en este caso, pues lo primero que nosotros pensamos es en una hernia debido a la charla, pero recuerden que cuando ustedes estén en consulta,
el paciente llega con una masa inguinal. Entonces ustedes no pueden inmediatamente casarse con el cuadro de una hernia, tienen que pensar en muchas cosas. Como podemos ver en este cuadro, podemos tener procesos neoplásicos, procesos urológicos o incluso podemos tener procesos vasculares o de otra índole. Entonces, por favor, no se pueden casar directamente con la hernia, toca tenerlo presente teniendo en cuenta las características del cuadro clínico y de la enfermedad actual que ustedes mismos redacten. Entonces continuemos con nuestro caso clínico. Entonces ya tenemos en el momento del examen físico un paciente en un buen estado general, está afebril y sin esfuerzo respiratorio evidente. Sus signos vitales van a ser de 110/85, una frecuencia cardíaca de 15, una frecuencia respiratoria de 15, frecuencia cardíaca de 85 y una saturación de oxígeno de 91% al ambiente. Cuando hacemos un examen físico dirigido, vamos a encontrar una masa inguinal inmediatamente por encima del ligamento inguinal y lateral al recto abdominal de aproximadamente 2 por 2 centímetros que protruye con valsalva y no reduce a las maniobras de digitopresión. No presenta cambios de coloración o dolor a la palpación, no se ubica en el triángulo de Scarpa y saco escrotal libre. Entonces aquí les pregunto, muchachos, ¿ustedes ya van dándose una idea de hacia dónde vamos o están todavía perdidos? ¿Y cómo podrían interpretar esos signos vitales del paciente? ¿Están bien? ¿Están anormales? ¿Se pueden relacionar con el cuadro clínico? Bueno, entonces, continuando entonces. Ana Sofía, si quieres esperar Juan un segundo, Levantaron la Ana mano, Sofía Cali. va a hablar. Perdón. Sí, pues quería decir que los signos vitales y pues el estado general del paciente pues están bien y como que no se pueden correlacionar con el caso, en este caso, creo. Muchísimas gracias. Es importante, o sea, sí hay que relacionarlo porque ahorita ya vamos a ver que los signos vitales pueden ser uno de los hallazgos que nos pueden indicar cómo orientar el abordaje de dicho paciente. Pero, como tú dijiste, en este caso tenemos unos signos vitales estables y lo único que tenemos es la presencia de la masa a nivel inguinal de las características previamente mencionadas. Entonces, cuando ya llegamos... Discúlpame, Juanda. Tranquilo, no pasa Natalia, nada. tiene una pregunta. Dime. Hola, sí, es que yo quería saber cuál es la temperatura del paciente. Ok, muy buena pregunta. En este momento el paciente está febril, entonces tenía una temperatura promedio de 37.8 grados Celsius. Pero es muy buena tu pregunta y ya la vamos a ver más adelante porque es importante y por qué les digo que tienen que hacer también mucho énfasis en signos vitales y no solo concentrarse en la masa, que también es importante. Entonces, ¿Sego alguna otra pregunta? Por ahora no. Ok, entonces continuando con la exploración física, muchachos, entonces recordemos que las hernias asintomáticas generalmente son hallazgos incidentales o las pacientes lo pueden referir como una protusión anormal a nivel inguinal o a nivel femoral. Lo ideal es que hagamos una inspección de pie del paciente para poder incrementar la presión intraabdominal y que se pueda identificar protusiones anormales a la inspección. Si a la inspección nosotros no identificamos o identificamos alguna protrusión anormal, vamos a hacer una palpación y lo que vamos a buscar es tratar de pasar el dedo a través del el dedo índice a través por el escroto hacia el canal inguinal y el anillo inguinal externo. Pedirle al paciente que realice maniobras de valsalva para poder favorecer la protrusión y establecer la capacidad de reducción de dicha hernia. Importante, la literatura nos habla de que hay varias técnicas para la exploración, pero la que nos mencionan esta es la prueba de oclusión inguinal. La que antes clásicamente se utilizaba como un método para poder diferenciar si estábamos ante una presencia de una hernia inguinal directa o indirecta, pero que los estudios han demostrado de que no tiene una alta tasa de asertividad cuando vamos a entrar a un procedimiento operatorio, por lo cual ahora se maneja como un método diagnóstico de hernia, pero no clasificatorio del mismo. ¿Cómo se hacía? Con el dedo índice se hacía un taponamiento a nivel del canal inguinal y se le pedía al paciente que tosiera. Si presentaba un impulso controlado, se podía sugerir una hernia indirecta. Si había una persistencia de la hernia, se sugería una hernia directa. Además, nos hablan de cómo se transmitía el impulso de la tos. Decía que si se transmitía a la punta del dedo, se hablaba de una hernia indirecta y si se sentía en el dorso del dedo, se hablaba de una hernia directa. Recordemos que la hernia femoral tenemos una palpación por debajo del ligamento inguinal, por fuera del tubérculo púbico, en donde estaría ubicado lo que es el trígono de Scarpa.
Entonces, estudios de imágenes. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Nos dice que el diagnóstico de una hernia normalmente tiende a ser un diagnóstico clínico y que cuando tenemos un cuadro clínico y un examen físico sugestivo de hernia, no hay necesidad de pedir imágenes debido a que no es costo efectivo. ¿Cuándo solicitamos un estudio imagenológico? Cuando tenemos una duda diagnóstica. Y nos plantean 3 estudios que podemos considerar, siendo la ecografía el más usado, teniendo una sensibilidad del 86% y una especificidad del 77%. ¿Cómo se puede abordar el diagnóstico mediante ecografía? Se hace la técnica de presión intraabdominal positiva con el fin de poder aumentar la presión intraabdominal y generar la hernia o la protrusión del contenido abdominal. También tenemos la tomografía computarizada, que tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 65%, y la resonancia magnética nuclear con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 95%. ¿Qué nos dice la literatura? Que estos últimos 2 métodos son preferibles de detectar cuando tenemos un examen clínico dudoso y una ecografía no concluyente. Además, una ventaja sobre la ecografía es que además de que nos permiten detectar hernias inguinales, nos ayudan a descartar diagnósticos potencialmente confusos. Entonces, en estas imágenes, como pueden ver a su imagen a la izquierda de su pantalla, aquí con el puntero tenemos una ecografía abdominopélvica en la cual podemos identificar la presencia de un saco herniario con un cuello de la hernia y la protrusión de una estructura visceral a través de él. Y en la imagen derecha tenemos una tomografía computarizada que muestra una gran hernia inguinal derecha, como la podemos ver aquí. Recuerden que en tomografía lo que está a la izquierda de la imagen es la derecha del paciente. Entonces aquí podemos ver que hay un defecto a nivel de esta capa muscular que está favoreciendo la protrusión de una estructura visceral que está encapsulada en un saco herniario, que está apuntada aquí con la flecha. Entonces, muchachos, llegamos a esta parte del caso clínico. Ya hemos visto cómo la abordamos y entonces tenemos 3 impresiones diagnósticas teniendo en cuenta las características de este paciente. Una hernia inguinal directa, una hernia inguinal indirecta y una hernia femoral. Aquí me gustaría que me dijeran con cuál se casan ustedes, con cuál se quedan ustedes y por qué. Y de una, si quieren, me digan qué harían con el paciente. ¿Lo operan o no lo operan? Según me avisa si alguien levanta la mano o qué están diciendo en el chat, por favor. Listo, yo te aviso. Por el momento en el chat aún no han puesto nada y no veo manos levantadas. Acá ya vi una mano levantada. Yair Alexis Gaitán. Yo considero que puede ser una hernia inguinal directa, porque pues en la enfermedad actual, perdón, en el examen físico, veíamos que se encuentra superior al ligamento inguinal y lateral al músculo recto abdominal, y no había contenido herniario en el saco escrotal, lo que descarta la hernia inguinal indirecta, y tampoco en el triángulo femoral. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más comparte esa idea o tiene otro tipo de impresión diagnóstica? Sí, correcto. M.A. Bejarano, perdón no leer el nombre porque es que Teams me Michelle. sale así. Tranquila, Alejandra, tranquila, Alejandra. Yo también comparto la Pena, idea Aleja. de la directa, porque ahí cuando ustedes leyeron también hicieron como un diagnóstico, o sea, cuando hicieron el examen físico nos dieron como unos tips para eliminar también la parte de la hernia femoral. Muchísimas gracias. Ahora les pregunto a los que, al que quiera, ¿qué harían con este paciente? ¿Qué consideran ustedes? ¿Lo operan o no lo operan? Cualquier respuesta es válida, que ya vamos a entrar en eso. Arriésguense, muchachos. Yair Alexis de nuevo. Pues en la enfermedad actual el paciente dice que decidió consultar porque ya la masa le estaba afectando la realización de actividades laborales, y pues a pesar de que es asintomática, si ya le afecta como la vida diaria, yo sí consideraría un manejo quirúrgico para deshacer la hernia.
Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Comparten la idea? ¿Lo operan? ¿O alguien no lo opera? Sí, María Juliana Sánchez y Carlos Enrique después. Bueno, yo lo operaría porque es de criterio quirúrgico y es asintomático y porque el saco escrotal está vacío. Ok, muchísimas gracias. Yo quiero decir que estoy de acuerdo que pues toda hernia inguinal directa, pues así sea sintomática, tiene indicación quirúrgica. En este caso es de 2x2. Tengo entendido que mayor a 2 ya requiere el uso de una prótesis. Entonces no sé si el hecho de que sea igual a 2 también requiere prótesis o no. Entonces pues ya lo podemos ver un poco más adelante. Pero... Muchísimas gracias. ¿Y alguien más, Segu, o continuamos? Sí, alguien más. Marcos Fernando y ya. Marcos Fernando, no te estamos escuchando bien. Qué pena. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí. Que yo creería que es quirúrgica debido a que la hernia ya no es reductible, entonces posteriormente se podría estrangular. Esa podría ser una indicación quirúrgica. Ok, muchísimas gracias. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a ver el tema del tratamiento. Entonces, como ya les dije, hay dos formas grandes de ver un tratamiento no quirúrgico y un tratamiento quirúrgico. Tengan en cuenta que la guía europea dice que pues, la reparación quirúrgica es el tratamiento definitivo de las hernias inguinales. Sin embargo, hay unas hernias que no necesariamente se tiene que pasar por tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son indicaciones para un tratamiento no quirúrgico? Un paciente asintomático o con pocos síntomas. Y cuando hablan de pocos síntomas, principalmente es una sintomatología que no interfiera con la labor diaria del paciente. Cuando el estado médico de un paciente confiere un riesgo quirúrgico inaceptable, por ejemplo, tiene alguna condición de base descompensada que haga que no se pueda realizar el procedimiento quirúrgico, primero se tiene que resolver esa condición de base y después se puede pasar al procedimiento quirúrgico. Cuando tenemos una hernia incarcerada crónica con pocos síntomas, ya les voy a explicar un poquitico más de esto. ¿Y en qué consiste el tratamiento no quirúrgico? Principalmente el tratamiento no quirúrgico es un manejo del control del dolor, la presión y la protección del contenido abdominal. Entonces nos hablan de que pueden haber posiciones como son la posición de decúbito y apoyo externo que pueden mejorar a hacer una reducción de la hernia. ¿Por qué se ha considerado que el tratamiento no quirúrgico todavía tiene una validez? Lo dice la guía europea que porque la tasa de complicaciones, ya sea una incarceración o una estrangulación de la hernia, en una hernia asintomática es muy baja. Por eso se puede considerar el tratamiento no quirúrgico, pero también nos dicen que la probabilidad de desarrollar síntomas, principalmente el dolor, es muy alta a los siguientes 7.5 años, por lo cual es importante que cuando se solicita un tratamiento o se considera un tratamiento no quirúrgico, discutir con el paciente cómo va a ser la evolución natural de esta condición. Pero pues que les quede claro que no necesariamente todas las hernias las vamos a operar. Cuando les hablaba de una hernia incancerada crónica con pocos síntomas, se puede considerar el tratamiento no quirúrgico solamente en condiciones en las cuales ésta no presente ningún tipo de secuela o riesgo de estrangulación. Además, se puede intentar una reducción manual mediante la administración de analgésicos y sedantes leves. Vamos a colocar al paciente en una posición de Trendelenburg y vamos a hacer una tracción del saco con ambas manos con compresión, produciendo un movimiento de ordeñar, lo que va a favorecer la reducción de dicha hernia. Y este es el tratamiento quirúrgico. Entonces, como ya les dije, pues es la solución definitiva para una hernia. ¿Y cuáles van a ser nuestras indicaciones para un tratamiento quirúrgico? Una hernia inguinal o femoral sintomática o una hernia estrangulada o que tenga un riesgo inminente del compromiso del contenido intestinal. Porque yo les mencionaba que era tan importante tener en cuenta los signos vitales del paciente, porque no necesariamente o el único síntoma para poder presentarse una descomposición o un compromiso del paciente por una estrangulación de hernia pueden ser alteraciones en los signos vitales. El paciente puede venir con una fiebre mayor de 38 grados Celsius, la presencia de leucocitosis e inestabilidad hemodinámica. Entonces, un paciente que tiene una hernia que todavía no ha presentado los cambios de color establecidos a nivel local, pero que el paciente ya empieza a tener un mal estado general, que empieza a tener compromiso del estado de conciencia o que empieza a tener unos signos de un estado de inestabilidad, toca considerar que el paciente puede estar cursando con una hernia estrangulada. Además,
¿qué hallazgos podemos encontrar a nivel local? Podemos saber presencia de que la protrusión va a presentar calor, dolor, edema y o cambios en la coloración. Además, si recuerdan, yo les mencioné algunos síntomas extraintestinales. Entonces, dentro de los síntomas intraintestinales, por ejemplo, la presencia de obstrucción intestinal también nos puede hacer considerar que el paciente puede estar con una hernia estrangulada. ¿Y qué es lo más importante de estos muchachos? Es que cuando tengan una sospecha clínica o tengan una evidencia clínica de una hernia estrangulada, no hay que intentar reducirla. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de reducir ese tejido visceral que puede estar isquémico, necrótico o incluso ya gangrenoso según la evolución del cuadro, podemos causar una peritonitis o una complicación más grande a nivel abdominal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje quirúrgico de un paciente con una hernia inguinal o femoral? Entonces, tenemos dos grandes grupos de accesos, el acceso abierto y el acceso laparoscópico. Entonces, como pueden ver en esta imagen, entonces lo que vamos a hacer de manera de exposición anterior va a ser una disección por planos y como pueden ver en la imagen B a la izquierda, aquí, de esta forma, que pena la imagen tan pequeña, aquí pueden ver cómo se vería un saco herniario en una hernia directa y un saco herniario en una hernia indirecta. Hay varias técnicas para hacer el proceso del acceso abierto. No voy a entrar a describir cada una de ellas, pues porque esta no es la idea de la charla, pero si alguno está interesado en ver de una forma muy general el paso a paso de los procedimientos que voy a mencionar adelante, lo pueden leer en el capítulo 37 de Schwartz. Entonces, el acceso abierto, pues entonces dentro de este mismo tenemos dos tipos grandes de hacerlo. Utilizar los tejidos propios del paciente para reparar el defecto o utilizar una prótesis, que es una malla, para poder reparar el tejido. Entonces, recordemos que la reconstrucción primaria usando el tejido original va a estar indicada cuando existe una contraindicación para el uso de materiales prosésicos, contaminación o estrangulamiento. ¿Qué es el estrangulamiento y la encarceración? La encarceración es cuando una hernia, debido al área o la zona donde protruye es más chiquita que la asa, no permite la reducción de la misma. Y cuando hablamos de estrangulamiento, cuando esa incapacidad de reducirla ya está comprometiendo o ese diámetro de la debilidad o del orificio por el cual está protruyendo el asa, está comprometiendo ya el flujo sanguíneo de esa zona, de ese componido visceral, en este caso una asa intestinal. Entonces, ya teniendo en cuenta estas dos condiciones, pues tenemos tres métodos grandes o tres formas de hacer una herniorrafia, que es la reparación utilizando los propios tejidos, que son la reparación de Bassini, la reparación de Schuldins y la reparación de McVeigh. ¿Por qué tengo en negrilla la reparación de Schuldins? Porque es la que la guía europea dice que es la de elección ante un acceso abierto. Entonces, en esta imagen, pues podemos ver cómo es la reparación de Bassini, así como se disecan planos, también la vamos a tratar de hacer el cierre y la reconstrucción por planos. Tenemos la reparación de Schuldins y tenemos la reparación de McVeigh, que la literatura nos dice que cuando decidimos hacer un acceso abierto para reparación de hernia femoral, es la que se trata de elegir. Y el otro grupo grande de formas de la reparación en el acceso abierto es la reparación con prótesis. La guía europea y diversa literatura dice que es la indicación primaria, se debería realizar siempre una hernioplastia, pero toca tener en cuenta las contraindicaciones que ya les mencioné. Dentro de la hernioplastia con malla tenemos la reparación sin tensión de Lichtenstein, que es la que la misma guía europea y varias literaturas recomienda como la de elección. Además, tenemos otras dos técnicas como son la técnica del tapón y el parche y el sistema hernia-Proleni. Entonces aquí tenemos una imagen, aquí podemos ver muy bien cómo está la hernioplastia sin tensión de Lichtenstein. Esta sería la malla que se va a utilizar con el fin de disminuir la tensión de los tejidos y poder darle un reforzamiento a la zona donde hubo debilitamiento de la pared de la musculatura. Esta es la técnica del tapón y el parche, la cual vamos a utilizar la realización de un tapón y vamos a ubicarlo para poder asegurar y disminuir o tratar de disminuir la recurrencia y se ubica dependiendo si es una hernia indirecta o directa en una diferente zona. El sistema hernia-prolene y el reforzamiento protésico gigante de un saco visceral, en la cual se coloca una malla de un amplio tamaño a nivel de la cavidad abdominal con el fin de poder dar un reforzamiento. Listo. Entonces ahora vamos a hablar del acceso laparoscópico.
Entonces, principalmente, o sea, hay que mencionar que las indicaciones para la reparación laparoscópica de hernia inguinal son similares, o sea, a las de reparación abierta. También mencionar que la mayor parte de los cirujanos están de acuerdo en que el acceso laparoscópico a las hernias inguinales bilaterales o recurrentes es mucho mejor que haciéndolo con acceso abierto, pero que debemos considerar cosas como, por ejemplo, hacer una reparación simultánea cuando vayamos a tener, digamos, otra cirugía programada, como puede ser un procedimiento no contaminado, como en el caso de una prostatectomía. Entonces, listo, ya en cuanto al acceso laparoscópico, pues tenemos 3 técnicas principalmente. Vamos a tener el procedimiento transabdominal preperitoneal, el procedimiento totalmente extraperitoneal y el procedimiento de malla intraperitoneal superpuesta. Entonces, las ventajas de esta respecto al acceso abierto, pues es la recuperación, que va a ser mucho más rápida. También hay un menor riesgo de dolor crónico y son mucho más costo efectivos. Listo, entonces comenzando por el primero, que es el procedimiento transabdominal preperitoneal. O sea, es importante mencionar que este confiere la ventaja de una perspectiva intraperitoneal que nos va a ser útil en el caso de hernias bilaterales, defectos de hernias grandes y cicatrización por cirugía abdominal baja previa. Entonces, lo que vamos a buscar aquí es generalmente hacer una disección, como pueden ver en la imagen de la derecha, donde está el paciente, es hacer una disección con trócares, poniendo 2 trócares de 5 milímetros, una posición lateral y ligeramente inferior al trócar umbilical, siempre evitando la lesión de los vasos epigástricos inferiores. Y posteriormente se realiza una incisión en el peritoneo proximal al ligamento umbilical medial. Digamos, todo esto buscando la reparación de la hernia, y solo, digamos, hay una diferencia, es cuando es una hernia bilateral, que lo que se recomienda es realizar incisiones peritoneales laterales, dejando un puente de tejido en la línea media para evitar la lesión del ligamento uraco, que, digamos, está en esa parte. También es necesario, pues, mencionar la malla, ¿no? O sea, que en todos han visto que está la malla, pues la malla es una... pues como su nombre dice, una malla, hay de distintos materiales, más adelante les hablaré un poquito de eso, es como de 10 por 15 centímetros aproximadamente, y como se ve ahí en la foto, o sea, lo que está buscando es, digamos, cubrir por completo el orificio miopectíneo. Esta se enrolla y se introduce a través de los trócares. Siguiente, por favor, Cali. Listo, entonces, el procedimiento totalmente extraperitoneal. Entonces, este tiene la ventaja, es que el acceso a este espacio pues es preperitoneal sin la infiltración intraperitoneal. Entonces, en consecuencia, este método reduce los riesgos de lesión a órganos intraabdominales o a la herniación en los sitios de colocación de los trócares. Entonces, al igual que el procedimiento transabdominal preperitoneal, está indicado en la reparación de hernias inguinales bilaterales o hernias unilaterales cuando la cicatrización hace difícil el acceso anterior. A grosso modo, lo que busca es hacer una pequeña incisión horizontal por debajo de la cicatriz umbilical, donde se busca disecar la vaina del músculo recto anterior, sobre la que haremos una incisión lateral, donde haremos pasar, como ven en la foto derecha, la más lateral, se busca es pasar un globo. Entonces, este globo lo que se busca es hacer la disección y bajarlo hasta la sínfisis del pubis, donde posteriormente se va a insuflar para generar la disección en este espacio, que es el preperitoneal. Y posteriormente se sustituye con un trócar de 12 milímetros, generando el neumo peritoneo con una presión de 15 milímetros mercurio, y se pone el trócar donde vamos a pasar la malla. Entonces, posteriormente la colocación de la malla, es importante desinflar el espacio preperitoneal con lentitud para asegurar la posición apropiada de esta, de que no se vaya a mover, y retirar los trócares, cerrando la vena de los rectos anteriores con unos puntos de sutura separados. Listo. Por último, tenemos el procedimiento de malla intraperitoneal superpuesta. Entonces, este nos va a permitir el acceso posterior sin disección preperitoneal. Entonces, es una técnica, digamos, por decirlo así, atractiva en casos donde es poco factible el acceso anterior, en hernias recurrentes resistentes a otras modalidades terapéuticas, o cuando la cicatrización preperitoneal extensa hace difícil el acceso para las dos anteriores. Entonces, en este caso, lo que se busca es reducir el contenido del saco herniario, pero la diferencia es que en este caso no se va a invertir desde el espacio preperitoneal, sino se coloca la malla directamente sobre el defecto y se fija con material de sutura o grapas. Digamos que este tiene una complicación, es que los medios de fijación se van a colocar a través del peritoneo sin inspección pues previa. Entonces esto nos puede generar lesión de algunos nervios, como es el nervio cutáneo y también el nervio genitofemoral.
Y la complicación a futuro que puede tener digamos, este tipo de procedimiento es la migración de la malla, que termina pues, ocasionando un aumento en la morbilidad, también una recurrencia de la hernia, y es posible que sea intervenido de nuevo el paciente. Listo, entonces, como han visto, hemos hablado también de suturas, de malla, de grapas, entonces es importante hablar también las consideraciones protésicas. Entonces, listo, entonces, el éxito de estas reparaciones, o sea, con las prótesis ha generado, digamos, por decir, un debate considerable con respecto a los atributos físicos deseables de la malla. Entonces, una malla ideal debe ser fácil de manipular, que ésta sea flexible, fuerte, inerte desde el punto de vista inmunitario, sea también resistente a la contracción, a las infecciones y tener bajos gastos de fabricación. Entonces, en este caso vamos a tener dos tipos, mallas de material sintético, mallas biológicas, y también hay ciertas diferencias en las técnicas de fijar estas mallas. Entonces, hablando un poco de las mallas de material sintético, son hechas en polipropileno o poliéster, que estas mallas tienen la capacidad de, digamos, de absorber también un mejor grosor, un peso, una porosidad y una fuerza mucho mejor que otras. Y estas se clasifican a su vez en densidad ligera, porque también hay pesadas y todo esto depende del número de fibras y el diámetro de la fibra. Entonces, lo que buscamos con las mallas delgadas de densidad ligera es una mayor elasticidad, como hemos mencionado anterior, y en teoría estas tienen menor superficie de contacto con los tejidos circundantes, lo que nos genera, digamos, un beneficio comparándolos con el otro tipo de mallas. Al igual que se ha visto que las mallas ligeras en reparaciones tanto transabdominales como extraperitoneales se asocian con un menor, digamos, una menor incidencia, complicaciones acumuladas de 3 meses hacia futuro. Ya hablando un poco de las mallas biológicas, estas no se suelen usar mucho, según tengo entendido, pero sí digamos, tienen las indicaciones, el uso de estas. No son muy, digamos, conocidas, pero sí es importante mencionar que existen numerosos materiales biológicos disponibles con diferentes propiedades cada uno, pero en general estos tienen una menor fuerza tensil y también tasas más elevadas de ruptura que las prótesis sintéticas, por lo cual no solemos ir más hacia el lado de las prótesis sintéticas que estas. Y ya en cuanto a las técnicas de fijación, pues independientemente del material de la malla, el método de fijación continúa siendo un motivo de controversia, ya que estamos con la sutura, el grapado o la fijación con dispositivos mecánicos. También se usan pegamentos de fibrilina, pero se ha visto que en el caso de las grapas suelen, digamos, tener más complicaciones, suelen darle más dolor crónico al paciente, y se ha visto que cuando hacemos la fijación con un adhesivo, se han desarrollado, digamos, una mejor fijación y también a futuro el paciente, digamos, no tiene tantas complicaciones, que digamos es la alternativa exitosa a la fijación con grapas, por decirlo así. Siguiente, por favor. Listo. Entonces ya otra vez volvemos aquí al caso clínico. Entonces, de impresiones diagnósticas nosotros tenemos, pues, uno, la hernia inguinal directa, como muy bien lo dijo, si no estoy mal, era Jair y Michelle, y Juan, creo que eran. También tenemos, o sea, la sospecha, igual siempre está de más tener diagnósticos, digamos, presuntivos de hernia encarcelada, no estrangulada, y que se decidió con este paciente, se decidió la hospitalización de darle líquidos, oxígeno, también la valoración anestésica, y tenemos procedimiento de hernioplastia con malla. Entonces aquí pueden ver que tenemos abierta versus la laparoscópica. Es necesario siempre mencionar que cuando se hace una reparación de hernia, el acceso, digamos, laparoscópico siempre va a ser preferido, siempre va a ser mejor, pero usted tiene un problema y es que este es operador dependiente. O sea, este depende propiamente del cirujano, de la experticia. Entonces, si el cirujano dice, me siento más seguro haciéndolo de manera abierta, es mejor que lo haga de esta manera. Que, digamos, evitar complicaciones a futuro si no tiene la suficiente experticia por medio de un acceso laparoscópico. Cali, si quieres añadir algo aquí, por favor. No, ok, sigamos. Listo, entonces de complicaciones, entonces al igual que otras operaciones, digamos, limpias, las complicaciones más comunes de estas suelen ser hemorragias,
seromas, infección de heridas, retención urinaria, haciendo énfasis con la anestesia. También tenemos el ilio, la lesión de estructuras adyacentes, y ya propias de la herniorrafia y la hernioplastia, está la recidiva de la hernia, el dolor inguinal crónico y púbico, y lesión del cordón espermático del testículo. ¿Listo, vale, Cali? Está silenciado, Panda. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí, ya te Sí, escuchamos. ya te escuchamos. Perdón, es que me tocó salirme para poder activar el micrófono. Qué pena con ustedes. ¿Me dicen si ya están viendo? Ya estamos bien. Ya. Bueno, entonces, continuando pues ya con la parte final de la presentación, pues recuerden mucho por qué Santi les dice que la guía europea hace énfasis en que es importante la experticia del cirujano, porque miren todas las complicaciones que se pueden desencadenar ante la reparación de una hernia, no solo a nivel local, sino también se pueden a nivel de otros sistemas, y dependiendo si es de un acceso abierto o laparoscópico, vamos a tener ciertas complicaciones específicas. Entonces, cuando ya hablamos a nivel de la recidiva de la hernia, pues recordar que cuando se hizo el procedimiento de una hernioplastia o una herniorrafia, la presencia de dolor, protrusión o una tumoración en el sitio que se repareció la hernia, nosotros tenemos que pensar en que puede tener un seroma, un lipoma o una recurrencia de la hernia, que es uno de los más frecuentes. ¿Qué trastornos médicos nos pueden asociar o se pueden ver asociados a la presencia de recidivas de hernia? La desnutrición, la inmunodepresión, la diabetes mellitus, el uso de esteroides y el tabaquismo. Y dentro de las causas técnicas, un tamaño inapropiado de malla, la esquema ística, la infección del sitio operatorio o una reconstrucción con tensión. El dolor, pues, se puede clasificar según el tiempo de evolución en un dolor agudo o en un dolor crónico, o dependiendo del tipo de dolor. Entonces recordemos que tenemos 3 grandes tipos de dolores: el dolor somático, el dolor visceral y el dolor neuropático. Dentro de estos 3, el dolor somático es el más común y normalmente se va a asociar a traumatismo ligamentoso, muscular e inflamación. El dolor visceral normalmente es un dolor difuso, el cual se va a asociar a lesión del plexo simpático y puede presentarse con la eyaculación. Y el dolor neuropático, que pues ya sabemos que es un dolor de rapidez fugaz de duración y es tipo corrientazo o urente, y se asocia a la lesión o atrapamiento de nervios. Entonces, cuando vamos a enfocar según el tipo de dolor, entonces el dolor somático normalmente vamos a hacer un manejo de reposo, antiinflamatorios no esteroideos y tranquilizar al paciente, porque este tiende a ser una resolución en cuestión de días. El dolor neuropático vamos a utilizar las mismas anteriores, tanto el reposo como AINES, como también podemos considerar la inyección local de esteroides o anestésicos cuando está indicado. Y el dolor posoperatorio crónico es una complicación frecuente, es un dolor de características mixtas que se puede presentar durante 3 meses o más de 3 meses de duración, tiene una incidencia hasta el 63%, y para poder prevenir esta complicación tan común, es importante que el cirujano tenga una correcta identificación de los nervios en los procesos o en los planos de disección y al momento de realizar los procedimientos de la postura de malla, entre otros. La inguinodinia, como pueden ver, es una complicación crónica debilitante con características de los 3 tipos de dolores, tanto somático, visceral y neuropático, y el manejo va a ser una neurectomía o una neurolisis selectiva ilioinguinales, iliohipogástricas o genitofemorales. También se puede considerar la eliminación de la malla o el material de fijación con revisión de la reparación cuando está indicado. Y si a pesar de estos procedimientos quirúrgicos y los manejos anestésicos que se le pueden dar al paciente no mejora la inguinodina, se puede considerar una neuroectomía triple. Otros síndromes de dolor crónico que se pueden asociar a complicaciones son el atrapamiento local de nervios, donde el manejo va a ser reposo, hielo local, antiinflamatorios no esteroideos, terapia física y corticoides locales cuando está indicado. La meralgia parestésica, que es cuando hay compromiso del nervio cutáneo femoral lateral, que normalmente tiende a ser autorresolutiva. Y la osteitis del pubis, que es una inflamación de la sínfisis del pubis, en la cual el manejo va a ser similar al atrapamiento nervioso, pero ante la persistencia de la misma, se puede considerar una valoración por ortopedia para un legrado. Es importante que las lesiones nerviosas van a variar en la incidencia en términos de los nervios, dependiendo si estamos en una reparación abierta o una reparación laparoscópica. Siendo la abierta principalmente se asocia con lesión de los nervios ilioinguinales e iliohipogástricos, y la laparoscopia con los nervios genitofemorales y cutáneo femoral.
Dentro de las lesiones del cordón testicular y del testículo, pues tenemos que las lesiones del cordón espermático pueden ocasionar orquitis isquémica por lesión del plexo pampiniforme y o de la arteria testicular, en la cual vamos a tener que posterior al proceso quirúrgico podemos encontrar unos testículos aumentados de tamaño, indurados y dolorosos. Normalmente tiende a tener una resolución espontánea, por lo que se maneja con reposo y antiinflamatorios no esteroideos, y en una ecografía vamos a tener un flujo sanguíneo testicular positivo, lo que me va a diferenciar la isquemia de una posible necrosis. La atrofia testicular también es otra de las complicaciones en la cual se asocia a una lesión de la arteria testicular y no del plexo pampiniforme. El dolor y la sensación urente durante la eyaculación normalmente suele ser de forma espontánea, y ante la presencia de estos cuadros es importante descartar algún tipo de infección de transmisión sexual. Y es importante que en caso de que haya manipulación, ya sea con las pinzas en una laparoscópica o con las manos del conducto deferente, se puede producir una lesión de lo cual puede conducir a una infertilidad. Por lo cual, ante sospecha de lesión de se tiene que inmediatamente solicitar una reparación lo más pronto posible y valoración por urología. Y pues ya en la siguiente parte de las complicaciones ya son como tal propias de la laparoscopia. Recordemos que dentro de las dos grandes técnicas tenemos la extraperitoneal y la transabdominal. Dentro de la extraperitoneal las principales complicaciones van a ser el dolor, la recidiva de la hernia y la lesión de estructuras adyacentes, como las mencioné previamente. Y ya propiamente caracterizadas para la transabdominal tenemos la retención urinaria, el hilo paralítico, las lesiones viscerales y las lesiones vasculares. Y dentro de menos comunes tenemos la obstrucción intestinal, la hipercapnia, la embolia gástrica y el neumotórax. Listo. Entonces, hablando en cuanto a la complicación de la retención urinaria, o sea, es importante hablar de que es la cosa más común de retención urinaria después de la reparación de hernia, es la anestesia general. Entonces, es habitual que en reparaciones laparoscópicas de hernia se encuentre esta. También el tratamiento inicial de la retención urinaria requiere descompresión de la vejiga con un cateterismo de corta duración. Es posible que los pacientes requieran hospitalización por una noche o más, siempre verificando pues, el gasto urinario antes de darles de alta. Al igual que la incapacidad de estos pacientes, pues para la micción normalmente requiere la colocación de un catéter hasta por una semana. También tenemos, bueno, dale, listo. Solo iba a mencionar que los factores de riesgo, dolor, analgésicos, listo. En cuanto al alivio y la obstrucción intestinal, entonces me gustaría, pues, decir a alguien si me quiere leer esa radiografía que está ahí, algún estudiante, algún participante. Adelante, Michelle. Aquí yo observo lo de el signo de las pilas de moneda, que es en obstrucción, y pues veo ausencia como de gas distal. Sí, perfecto, muy bien. Pues principalmente tenemos aquí la radiografía abdominal, donde se observan pues las asas dilatadas, se ven todas generalizadas y dilatadas. Tenemos el patrón de pila de monedas que muy bien dijiste, y también tenemos ausencia de gas distal. Todo esto, digamos, enfocándonos hacia la obstrucción intestinal. Entonces, el acceso transabdominal laparoscópico siempre se asocia, digamos, a una incidencia de hilio en comparación con otros métodos de reparación. Esta complicación se ve de forma espontánea, sin embargo, pues son necesarias la observación hospitalaria del paciente, la administración de soluciones intravenosas y la posible descompresión con una sonda nasogástrica. Es fundamental tener imágenes, que igual las imágenes del abdomen pueden ser útiles para confirmar el diagnóstico y descartar obstrucción intestinal, pero si tenemos la ausencia prolongada de función intestinal en combinación con radiografías abdominales sospechosas como es esta, pues nos sugieren la sospecha de obstrucción intestinal. Listo, en cuanto a las lesiones vasculares, pues las más graves que digamos pueden producir exsanguinación con rapidez van a ser los vasos ilíacos y también los vasos femorales. Y los vasos que siempre están, digamos, más comprometidos en reparación laparoscópica son los epigástricos inferiores, que como han visto en lo que hemos mencionado, también es muy posible lesionarlos al, digamos, poner los trócares, al hacer cualquier incisión, y los vasos ilíacos externos, que estos pueden ser a su vez lesionados durante la colocación de malla o grapas. Listo. En cuanto a hematomas y seromas, pues los hematomas son la acumulación localizada o la equimosis difusa del sitio quirúrgico. Muchos pacientes refieren tener también unos hematomas agudos escrotales, que digamos, eso pueden ser también motivo de preocupación de estos. Y el manejo de estos suele ser con compresas intermitentes de calor y frío. Y ya los seromas es la acumulación con desarrollo en las primeras semanas
después de la reparación con malla sintética. Y el manejo de estas es lo mismo, compresión con compresas tibias para la aceleración de la resolución, y se debe evitar la aspiración con el fin de prevenir infección del sitio operatorio. Y listo, muchas gracias. No sé si alguien tenga una pregunta. Aquí está la bibliografía que usamos, que fue la guía europea y Schwartz. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede dejar por el chat o levantar la mano y aquí estamos para responder. Por el chat hasta el momento nada y tampoco tenemos manos levantadas por ahora, Santi. Bueno, ya que no hay preguntas, muchachos, agradecerles a Juanda, a Santi, una muy buena revisión, muy completa. Realmente, ojalá ya hayan quedado todos los conceptos claros. Es importante que durante este módulo todos pongamos muchísima atención en el sentido de que son las patologías que sin duda alguna nos vamos a encontrar de forma más frecuente en cirugía general. Entonces es muy importante que todas estas que hemos visto durante este módulo pues hagamos un diagnóstico precoz y también tengamos claros criterios de un tratamiento médico y de un tratamiento quirúrgico. De igual forma, ya para cerrar la reunión, antes agradecer a todas las personas que estuvieron presentes el día de hoy, recordarles la convocatoria de nuestro nuevo proyecto. Va a ser, por adelantarles, alguna serie documental. Realmente hasta el momento no se tiene ningún proyecto a nivel nacional de este tipo, por lo cual es un proyecto importante, es un proyecto interesante que si a alguien de pronto le gusta todo lo que es el contenido audiovisual y quiere colaborar, pues las puertas del grupo están completamente abiertas. La convocatoria cierra el día 29. El 29, si no estoy mal, es lunes, entonces para que se animen. De nuevo le agradezco a Santi y a Juanda la participación, estuvo muy interesante la revisión y nos veremos el otro jueves para pancreatitis. Sin embargo, el otro jueves es Semana Santa, entonces de pronto puede que se haga algún cambio de fecha, por eso les estaremos avisando mediante las redes sociales. Dinos, Santi. Y Juana. Antes, Juana, vi que está levantando la mano, entonces adelante. Sí, quería hacer una pregunta, pero no es como de las cirugías, de las hernias, sino como de la maniobra que hacen para retraer las hernias que no son manejadas con cirugía. Eso no sé, como que la hernia no se vuelve a salir porque digamos que pues el tejido pues queda ahí debilitado. Muy buena pregunta. Efectivamente, dentro de la reducción manual, una de las condiciones que se puedan tener en cuenta es que haya una recidiva de la hernia, que es característica, pero cuando hablan del procedimiento de reducción manual y abordaje no quirúrgico, es que busquemos que no haya signos clínicos de que sea sintomática, que interfiera con el paciente y aunque se protruya, que sea fácilmente reducible. Esas son las características que nos puede hacer, pero efectivamente, como no hay reparación propiamente dicha del defecto, puede recidir, pero pues lo importante en ese caso que vamos a dar manejo no quirúrgico es que no interfiera, que no esté estrangulada o que el paciente no presente sintomatología y que sea de fácil reducción. Gracias. Listo, ahora sí, también pues agradecerle a Segu por moderar la charla, a Cali por pues, participar conmigo. Espero que les haya quedado claro, que se hayan llevado, digamos, los puntos importantes hacia el futuro, que si ya pasaron por cirugía, pues es un repaso de más, y si no lo han visto, les servirá cuando empiecen a ver los temas. Y por último, me gustaría también pues recalcar lo que dijo muy bien Segu, invitarlos a que pues quieran participar, a que nos escriban por si están interesados en participar en el proyecto que queremos lanzar. Pienso que consigo siempre queremos, entre comillas, innovar, querer hacer cosas que involucren a toda la facultad de medicina, sin importar el semestre, porque siento que lo que nosotros hacemos es realmente formar una familia. Creo que más que un grupo de interés, ya con mucha gente los considero gente muy cercana,
y tenemos gente de todos los semestres, entonces invitarlos si están en primero, segundo, tercero, lo que sea, internos, y están interesados, escríbanos y estoy de seguro que les va a gustar y pues siempre, digamos, queriendo hacia futuro lograr cosas con este grupo y que quede para el tiempo. Entonces, muchas gracias a todos. Listo, con esto concluimos, entonces tengan todos una muy buena noche.